genéticos se puede ver lo que va a ser la herencia familiar de la enfermedad, la asociación entre atopia y locus de los antígenos del leucocito humano específicos y los polimorfismos de genes. Estos genes van a ser de la cadena beta del receptor de la afinidad alta de la inmunoglobulina E, la cadena alfa del receptor de interleucina 4, la interleucina 4, la interleucina 3, el CD14, la dipeptidil peptidasa 10, la desintegrina y el dominio 33 de la metalproteasa. Los factores ambientales van a interactuar entre los factores, entre factores ambientales y la interacción entre factores ambientales y factores genéticos va a mantener la respuesta TH2 del linfocito tipo helper 2. Estas células van a activar los eosinófilos, promoviendo la producción de inmunoglobulina E, que induce reacciones alérgicas. La exposición a temprana edad de dicha respuesta va a cambiar la respuesta de TH2 a TH1, logrando suprimir desalentar las reacciones, las respuestas alérgicas. Además, en esta reacción se va a poder observar, se piensa de que pueden estar involucrados los linfocitos T reguladores. En los factores específicos del lugar tenemos aquellas moléculas de adhesión en el epitelio bronquial, la piel y las moléculas del tubo digestivo que dirigen a los linfocitos TH2 hacia los tejidos diana, llegando a influir justamente esta microbiota para un futuro tratamiento de estas alergias. Entre otros factores que se cree contribuyen al desarrollo de la alergia son la exposición continua al alérgeno, la dieta del paciente y los contaminantes ambientales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, los alérgenos son aquellas sustancias que inducen una respuesta inmunitaria de tipo 1 mediada por inmunoglobulinas E y una tipo 1 mediadas por linfocitos tipo helper 2. Casi siempre van a ser de bajo peso molecular, por lo que pueden ser fácilmente aerotransportadas. Dentro de los más comunes tenemos las heces del ácaro del polvo comestible doméstico, epitelio de animales, polen de árboles, gramíneas o malezas, productos químicos domésticos, hongos, alimentos, fármacos, látex y picaduras de insectos que pueden dar lo que va a ser la saliva y el veneno del dicho animal. Bueno, dicho insecto. Sí, por favor. Ya. Bueno, sobre la fisiopatología, cuando un alérgeno se va a unir a la inmunoglobulina E de los mastocitos y los basófilos, va a liberarse lo que va a ser la histamina de los gránulos intracelulares de los mastocitos. Dichos mastocitos van a estar ampliamente distribuidos, pero concentrados más que todo en la piel, pulmones y la mucosa digestiva. La histamina va a facilitar la inflamación y va a ser justamente el mediador principal de lo que va a ser la atopia clínica. La rotura de tejidos, inflamación justamente provocada por varias sustancias químicas, irritantes tisulares, opiáceos, etcétera, pueden también provocar una liberación directa de histamina con independencia de la inmunoglobulina E. La histamina puede causar la vasodilatación local y eritema, un aumento de la permeabilidad capilar y edema, produciéndose los sabones, vasodilatación de las arteriolas circundantes por mecanismos reflejos neuronales, con el eritema de en torno a la roncha, prurito causado por la estimulación de nervios sensitivos, bronconstricción causada por la contracción del músculo liso en las vías respiratorias y el tubo digestivo, y un aumento de la secreción nasal, salival y bronquial. Además de que cuando se libera a nivel sistémico va a provocar una acumulación periférica extensa, hipotensión, vasodilatación cerebral, ya a manifestarse como cefalea muscular y eso va también un aumento de la permeabilidad capilar, llegando finalmente a poder llegar a empeorar el shock circulatorio. Siguiente, por favor. En los síntomas y síntomas más comunes de las enfermedades alérgicas se van a incluir lo que va a ser la rinorrea, estornudos, congestión nasal, sibilancias y disnea o prurito en la nariz, ojos y piel. Y entre los signos del edema en los cornetes nasales, sibilancias, hiperemia, angioedema, urticaria, dolor sinusal a la palpación, edema conjuntival, liquedificación cutánea. Y también los signos graves de la anafilaxia van a ser lo que es el estridor, sibilancias e hipotensión. Siguiente, por favor. En el diagnóstico tenemos justamente primero la evaluación clínica,
A la evaluación clínica manifiestan la anamnesis y a pruebas específicas e inespecíficas. En la anamnesis tenemos justamente que siempre preguntar lo que hacer preguntas sobre la duración de la crisis y los cambios a través del tiempo, los factores desencadenantes de la crisis, la relación con los lugares y establecimientos, y los antecedentes familiares y la respuesta a tratamientos anteriores. En lo que va a ser las pruebas inespecíficas, se va a utilizar lo que es el hemograma completo para detectar eosinofilia y también en ocasiones concentraciones séricas de inmunoglobulina E. En lo que van a ser las pruebas específicas, tenemos las pruebas cutáneas que pueden ser percutáneas o intradérmicas. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que van a ser las pruebas específicas, tenemos, bueno, justamente, principalmente a las pruebas cutáneas, pruebas inespecíficas, tenemos a la prueba de inmunoglobulina sérica específica del alérgeno y a la prueba de provocación, que donde se va a poner donde se va a estimular la alergia para observar el paciente. Siguiente, por favor. En lo que respecta al tratamiento, tenemos de que en el tratamiento de urgencia se busca asegurar lo que va a ser la vía aérea y la administración de adrenalina. En el caso de un paciente que conoce que tiene una alergia que puede desencadenar en un caso grave, siempre debe llevar una jeringa autoinyectable de alergia, de adrenalina. Además, también tenemos tratamiento con antihistamínicos que pueden dividirse entre antihistamínicos sedantes y no sedantes. Normalmente los sedantes son los que se puede conseguir de manera libre en las farmacias. Y el control ambiental. El control ambiental va a ser la herramienta más efectiva, que justamente se va a tratar de evitar o eliminar los desencadenantes de la alergia. Entre los antihistamínicos que tenemos, por ejemplo, los sedantes, tenemos a la bromfeniramina, que está contraindicado en menores de 2 años. En 2 a 6 años se tiene que administrar un 0,25 miligramos por kilogramo cada 6 horas, con una dosis máxima de 6 a 8 miligramos. De 6 a 11 años, de 2 a 4 miligramos por cada 6 a 8 horas. Y mayores de 12, bueno, 4 miligramos cada 4 a 6 horas. Siguiente, por favor. Bueno, y otros antihistamínicos por vía oral tenemos a la clorfenamina, a la clemastina, justamente la clorfenamina siendo administrada a partir de los 6 años, de 2 a 4 miligramos, de 2 a miligramos cada 4 a 6 horas, y de mayores a 12 años, de 2 a 4 miligramos cada 4 a 6 horas también. La clemastina, que también contraindicado en menores de 1 año, de 1 a 3 años, de un 0,32, 0,67 cada 12 horas, cada 3, y bueno, continúa su farmacología. También tenemos otros como la ciprofloxacina, la desclorfenamina y la dinimedramina. Siguiente, por favor. Y la prometacina, que está contraindicada en menores a 2 años. Entre los no sedantes tenemos a la pseudoefedrina, la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina. Justamente estos medicamentos es fácil de conseguir, de primera línea, simplemente se consiguen en las farmacias. Siguiente, por favor. La lortadina, la misolastina y la fexofenina. Además de tenemos los ya por aerosoles, estabilizadores mastocitos como la celastina, el cromoglicato de sodio, la olopalatinada. Siguiente, por favor. Y los corticosteroides nasales, como la beclometasona, budesonida, flunisolida, fluticasona, metasona y triamcinolona. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a la inmunoterapia, esta terapia se va a administrar normalmente a pacientes que no se puede retirar del ambiente donde están, por lo tanto se tiene que administrar en pequeñas dosis del alérgeno, justamente cuando la solución farmacológica no es suficiente. En un efecto completo se administra 1 o 2 veces por semana, empezando con una dosis de 0,1 a 1 unidad universal. Ahí se tiene que ir aumentando la dosis máxima recomendada, siempre vigilando durante 30 minutos y realizándose en ambientes hospitalarios. En caso de, en caso de administración sublingual se puede dar en polen, caspa y ácaros. Justamente en estos casos, los niños y adolescentes, el tratamiento va a aumentarse a diferencia del anterior, que durante los 3 primeros días. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la inmunoterapia oral para el maní, se va a utilizar lo que es la cáscara desgrasada del maní, aumentando dosis de 0,5 miligramos a 6 miligramos,
y luego se va a seguir continuando hasta a 3 miligramos, aumentando bisemanalmente durante 22 semanas hasta conseguir unos 300 miligramos. Y cada día donde se va a realizar, como se menciona, esta prueba, el paciente tiene que estar en vigilancia médica en un centro hospitalario. En caso de durante el embarazo y la lactancia, de las mujeres embarazadas, se tiene que evitar el alérgeno siempre y siempre tener a la mano un aerosol nasal, principalmente de histamínicos no sedantes, no sedativos. Y durante la lactancia se va a preferir el uso de histamínicos no sedantes y aerosoles nasales. Y la criproptetina está contraindicada por afectar los niveles de prolactina de la madre. Siguiente, por favor. Para la prevención de los alérgenos, justamente se va a preferir el uso de almohadas sintéticas y fundos de colchones permeables, el uso de filtros EPA, evitar los alimentos desencadenantes, la principal, limitar el acceso de hogar a las mascotas, mudarse del lugar si todo fracasa, lavado frecuente de sábanas, fundos de almohadas y mantas de agua caliente, limpieza frecuente del polvo del hogar, el exterminio de las cucarachas, el uso de humidificadores en habitaciones húmedas sin buena ventilación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que tendría es la rinitis alérgica, la inflamación de la mucosa nasal. Esta tiene que estar mediada siempre y cuando se dé una exposición a un determinado alérgeno. Y esto tiene que ser en personas previamente sensibilizadas. En la Organización Mundial para la Alergia, pues se ha propuesto la definición como un cuadro que va a cursar con síntomas nasales de hipersensibilidad. Tiene que estar acompañado por los goteo nasal y estornudos. Igual que el anterior, tiene que estar mediado por el sistema inmunitario. Tienen que estar los anticuerpos involucrados. Para la epidemiología, esto va a ser un problema grave de salud mundial. Va a ser una enfermedad muy común en todo el mundo. La prevalencia se da principalmente entre un 10 a 25% de la población mundial. Adultos jóvenes va a ser menores de 5 años. Y la aparición de este cuadro va a ser multifactorial. Va a depender de factores genéticos, tanto de la exposición ambiental y una compleja relación que se dé entre estos dos elementos. Bueno, ahora también su prevalencia va a ser mucho mayor en las áreas urbanas, se va a estar asociado a un estilo de vida occidental, se va a ser mucho más frecuente en las zonas urbanizadas, en países que van a ser primer mundo, en países donde la contaminación atmosférica va a estar más elevada, y también esto donde puedan provocar algún tipo de lesión en el epitelio respiratorio. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos la genética, eminentemente en varones, siempre y cuando estén entre las edades de los 6 y 7 años. Y bueno, mientras sigan, pues va a ir cambiando. Van a haber también una predisposición en exposición a los alérgenos, hierbas, malezas, la presencia de hongos, ácaros de polvo doméstico, mascotas, principalmente para los gatos. Lo más frecuente van a ser los pelos de ese animal que van a producir estos cuadros, contaminación y el humo del tabaco. En cuanto a la clasificación clásica, bueno, en esta se va a dar, se van a dar 3 tipos: estacional, perenne y laboral. En las clasificaciones más modernas, pues van a dividir de acuerdo a la sintomatología. Tenemos en intermitente y persistente. Esto va a depender, por ejemplo, de si es que los síntomas van a dar cantidad igual o menor a intermitente. O también, por ejemplo, si estos síntomas aparecen durante un periodo menor o igual a 4 semanas consecutivas. Y persistentes en 4 o más días a la semana, y mayor a va a depender de acuerdo a la gravedad de los síntomas y a la afectación de la calidad de vida del paciente. Vamos a tener, por ejemplo, lo que va a ser leve, que no va a haber, por ejemplo, una alteración del sueño, no va a causar problemas en la alteración de las actividades cotidianas, ya sean de ocio o deportivas, ningún que se puede hacer a lo largo del día. En cuanto a moderada y leve, pues va a haber una afectación. En moderada tenemos, por ejemplo, 1 o 2 de esas actividades que van a estar alteradas, y en grave vamos a tener todos los ítems completamente alterados. Siguiente diapositiva. En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a ver que estos van a ser secundados a ella tiene que ser una hipersensibilidad de tipo 1 y tiene que estar mediada por inmunoglobulina.
El proceso fisiopatológico se va a dividir en dos etapas. Tenemos una fase de sensibilización inicial. Primero va a haber una exposición del antígeno a células presentadoras de antígeno, generar citoquinas TH, una estimulación del isotipo del linfocito B que va a sintetizar las inmunoglobulinas. Tenemos la fase pre. La fase va a depender de la mediación de los mastocitos, se van a liberar otros tipos de compuestos, están a ser preformados para el goteo y la congestionación. En la tardía, esta va a durar entre 4 a 8 días después. En algunos casos, esta fase va a ser similar a la fase nacional, va a ser mucho más de células inflamatorias. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, ese procedimiento diagnóstico se realiza de la forma que la mayoría de los Puedes trabajar en nosotros, no hay problema. Ya, porque ya se suben a bajar. una exploración y un número limitado de pruebas cutáneas para confirmar o excluir una etiología alérgica y la exposición relevante a los principales alérgenos. Cuando hay algún problema y los test, pues son las investigaciones como la prueba de provocación. Paciente van a ser o deben ser una probable etiología alérgica. Muestra que la clínica es la manifestación de alérgeno que va. En cuanto al diagnóstico clínico, secundado por estas partes, tenemos la anamnesis, acá vamos a preguntar sobre la edad, la descripción del medio ambiente en el que va a estar el enfermo, algún tipo de factor que pueda estar desencadenando esta patología. En el 60% de los pacientes vamos a encontrar alérgica. Aquí ya tenemos que valorar la gravedad de los síntomas. Dentro de esta podemos tener, por ejemplo, que el síntoma predominante va a ser el prurito. En este síndrome vamos a encontrar estornudos en salvas, encontrar el goteo nasal, la congestión, va a haber alternante o puede ser bilateral. También podemos encontrar, por ejemplo, algunos síntomas asociados, pueden haber alteración del olfato, disminución y también alteración ocular en las rinitis polínicas. Y esto se va a caracterizar porque vamos a encontrar lacrimeo, quemosis y fotofobia. También puede haber algún tipo de tos crónica y ya acá vamos a ir por la inspección. Vamos a, por ejemplo, bueno, acá se permite el análisis en la pirámide nasal. Tenemos también una parte que hace podemos utilizar o aplicar algunas exploraciones complementarias, ya sean como la endoscopía, tenemos la rinomanometría. Ahora también vamos a tener la rinometría acústica y podemos hacer algunas exploraciones de hiperreactividad bronquial asociada. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al diagnóstico de eosinofilia, en los pacientes enfermos alérgicos no suele exceder de un 15 a 20%. Vamos a encontrar inmunoglobulina total sérica. Eso van a estar y tenemos una determinación de la proteína catiónica del eosinófilo. En cuanto al diagnóstico etiológico, pues, más cutáneas son los PRIC y la intradermoversión. También test de provocación nasal. El PRIC va a ser la técnica más realizada, va a consistir en realizar una punción en la superficie epidérmica impregnada con una gota de alérgeno en cuestión que puede estar desencadenando. Ahora también vamos a tener punción nasal, vamos a tener, por ejemplo, el test in vitro que va a permitir conocer, pues, bueno, si esto falla, tenemos el RAST que va a tener algunos inconvenientes como el alto costo y que solo puede investigar para una línea bastante pequeña de términos alérgenos. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, hay que en conjunto con otras afecciones nasales que puedan, ya sean pólipos nasales, algún tipo de tumor benigno, maligno, eh,
síntomas similares, la introducción de algún cuerpo pequeño, alguna desviación septal que pueda presentar el paciente o alguna hipertrofia. Y con otro tipo de películas no alérgicas, como lo que pueden ser, por ejemplo, las infecciosas, como la eosinófila o las NARES. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener primero que tenemos que mejorar las medidas de higiene de vida, tenemos que evitar, vamos a tener que limpiar medida esencial de higiene de las cavidades nasales, tenemos el lavado de las fosas nasales, ya sea con una solución fisiológica, y vamos a pasar a los tratamientos médicos. Estos se van a basar principalmente en la identificación y eliminación de los alérgenos específicos. Esto se va a dar mediante medicamentos que pueden disminuir los síntomas. Dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, que la inmunoterapia va a ser de uso selectivo en aquellos que no responden a algún tipo de tratamiento farmacológico o aquellos que se le indican al paciente. Dentro de los tratamientos locales vamos a tener tratamientos con corticosteroides, estos van a ser aplicados directamente a la fosa nasal. Tenemos tratamientos con antihistamínicos. También vamos a tener tratamientos con anticolinérgicos. Dentro de esto vamos a encontrar el bromuro de hiperativo. Vamos a tener también tratamientos con inhibidores de granulación y algunos con vasoconstrictores. Dentro de los tratamientos generales tenemos tratamientos con corticosteroides, con antihistamínicos. Vamos a tener tratamientos con antileucotrienos. Esto más que nada van a ejercer inflamatoria alérgica y la producción se realizará a partir del metabolismo. Y vamos a encontrar otros tratamientos como las curas termales, tenemos la crinoterapia, siempre y cuando considerando que el paciente no esté controlado con tratamiento adecuado y pueda existir un cuadro de sobreinfección crónica. Y también tenemos tratamientos de sensibilización. Esto más que nada para poder, es un tratamiento para intentar que el paciente tenga una mejor respuesta frente al alérgeno que se puede estar provocando este cuadro. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos un tratamiento escalonado de la rinitis alérgica. Esta se puede dar, por ejemplo, en distintos pasos, puede ser intermitente leve, acá vamos a hacer orales, intranasales o congestivos intranasales. Esto se da usualmente durante 10 días y no debe repetirse más de 1 o 2 veces al mes. Tenemos un tratamiento intermitente, pues, un tratamiento persistente leve. Se va a dar con antihistamínicos orales, también o intranasales. Acá el paciente se tiene que volver a evaluar entre 2 y 4 semanas. Y si ha experimentado algún tipo de mejoría, pues continúa con tratamiento. Pero las dosis de corticoides, ¿cierto? Y tenemos un tratamiento que hace acá los corticoides intranasal, la línea de tratamiento. Si existe algún tipo de obstrucción nasal, pues podemos añadir algún tipo de corticoide general en una pauta corta o algún tipo de vasoconstrictor. También igual que el anterior, se debe evaluar a las 2 a las 4 semanas y si no ha mejorado, pues podemos aumentar algún tipo de antihistamínico para ayudar a mejorar este cuadro y podemos testigo. Si es que no se ha logrado, bueno, si es que se encuentra una leve mejoría, pues podemos bajar un escalón en el tratamiento y pasarlo a un persistente leve. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Es para revaluación? Sí, ya le sacaron. ¿Cómo se apellida? Chata Rivera. Joaquín. Sí. Voy a ver. No te falta el análisis de sangre, señor. ¿Todavía no la mandaron? Ya continuando con la sinusitis, bueno, Vamos a esperar, ¿no? Sí, entre los señora. patógenos La bacterianos que producen la ecografía sinusitis tenemos está prácticamente al normal. Streptococcus pneumoniae, Ya, pero sí la distensión parece que ha habido mucha, algo que ha Pertenece comido al músculo hinchado. Queremos que no haya nada quirúrgico, ¿ya? Tenemos que traer el análisis de sangre, ¿ya? en el Quédese con 20% eso, de los señor. casos y Moraxella catarrharis en un 20%. En cuanto a la epidemiología, bueno, la sinusitis bacteriana aguda puede producirse a cualquier edad. Entre los trastornos predisponentes se encuentran las infecciones víricas de las
vías respiratorias superiores. La rinitis alérgica y la exposición al humo del tabaco también. Los niños con inmunodeficiencia, especialmente de la producción de anticuerpos, eh, como inmunoglobulina G, subclases de la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, fibrosis quística, disfunción ciliar, trastornos de la función fagocítica, reflujo gastroesofágico, malformaciones anatómicas, paladar hendido, pólipos nasales, abuso de cocaína y cuerpos extraños nasales, incluidas las sondas nasogástricas, pueden presentar una sinusopatía crónica o recurrente. La inmunodepresión debida a trasplante de médula ósea o a neoplasias con neutropenia y linfopenia importantes predispone a padecer sinusitis micótica grave, como Aspergillus y Mucor, y con frecuencia con una extensión intracraneal. Los pacientes con intubación nasotraqueal o sondas nasogástricas pueden tener obstrucción de los orificios sinusales y presentar sinusitis por los microorganismos multiresistentes existentes en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los niños y adolescentes con sinusitis pueden consultar con síntomas inespecíficos como congestión nasal, rinorrea purulenta unilateral o bilateral, fiebre y tos. Otros síntomas menos frecuentes son mal aliento, halitosis, disminución del sentido del olfato, hiposmia y edema periorbitario. Los niños pueden padecer cefaleas retroorbitarias o supraorbitarias y ocasionalmente edema periorbitario. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los niños no suelen referir cefalea ni dolor facial. Estos síntomas son más frecuentes en los adultos. Otros síntomas adicionales son molestias en los dientes del maxilar y dolor o presión que se agudiza al inclinarse hacia adelante. La exploración física puede poner de manifiesto eritema o con tumefacción de la mucosa nasal y rinorrea purulenta. En cuanto al diagnóstico, bueno, la sinusitis infantil es difícil de diagnosticar. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, se basa en la anamnesis y se debe sospechar ante una infección de vías respiratorias superiores con persistencia de síntomas, tos, rinorrea que no resuelve de manera espontánea. La sintomatología persiste por más de 10 días sin presentar mejoría. La tos diurna que suele empeora durante la noche. Otra forma de presentación es la de un resfrío que se percibe como más importante que los habituales por la fiebre alta de 39 grados centígrados por lo menos y la secreción nasal purulenta que puede ser unilateral o bilateral durante 3 a 4 días consecutivos. Indicativos, esto va a indicar que se ha producido una sinusitis bacteriana aguda como complicación. El cultivo del fluido aspirado de los senos afectado es el único método definitivo exacto para diagnosticar ese cuadro y determinar también la etiología del mismo, pero no es útil para la práctica habitual en pacientes inmunocompetentes. Esta puede ser una técnica necesaria en pacientes inmunodeprimidos con sospecha de sinusitis micótica. Se aíslan bacterias en los aspirados del seno maxilar del 70% de los niños a los que se estudia con estos síntomas graves o persistentes. Los niños con sinusitis crónica tienen antecedentes de síntomas respiratorios persistentes como tos, rinorrea o congestión nasal que duran más de 90 días. En cuanto a los hallazgos radiológicos, bueno, van a comprender opacificación, engrosamiento de la mucosa y presencia de niveles hidroaéreos, pero no tiene valor diagnóstico total y no se recomienda estas exploraciones en niños por los sanos. Los hallazgos radiológicos solo ayudan a confirmar el diagnóstico en pacientes sintomáticos. En niños mayores de 6 años se deberán analizar los senos maxilares y los etmoidales. Bueno, siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, bueno, existe una tasa de resolución espontánea de alrededor del 60% a los 10 días que asciende al 80% con tratamiento antibiótico, además de acelerarse la resolución de los síntomas. No está claro si el tratamiento antimicrobiano es útil en la sinusitis aguda bacteriana diagnosticada clínicamente. Bueno, las infecciones de los senos paranasales, en particular de la sinusitis maxilar, se autolimita sin tratamiento antibiótico. El tratamiento antimicrobiano inicial de la sinusitis aguda debería ser con el agente
espectro más estrecho que es activo contra los patógenos probables. El empleo de antibiótico depende del patrón de sensibilidad bacteriana total local y los antihistamínicos no deben usarse por dificultar el drenaje de las secreciones. Bueno, si el paciente no llegara a presentar factores de riesgo para padecer una infección por neumococo resistente y el cuadro es leve o moderado, el tratamiento inicial será con amoxicilina de 45 miligramos por kilo por día dividido en dosis iguales. Esto va a ser adecuado en la mayoría de niños. En la mayoría de niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada, siendo este el tratamiento de elección. Como tratamientos alternativos en niños alérgicos se recomienda utilizar acitromicina o claritromicina, así como otras alternativas como el cefdinir, el acefuroxima, el axetilo, el cefpodoxima o cefizima. En niños mayores el levofloxacino es un antibiótico alternativo. Y bueno, ya no están indicados la citromicina ni la trimetoprima sulfametoxazol debido a la elevada prevalencia de resistencia a los antibióticos. El uso de descongestionantes, antihistamínicos, mucolíticos y corticosteroides intranasales no se han estudiado de manera adecuada en niños y no se recomienda como tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda no complicada. De igual modo, los lavados nasales o las inhalaciones nasales de suero salino pueden fluidificar las secreciones y ejercer un ligero efecto vasoconstrictor, aunque no se ha valorado su efecto de manera sistemática en niños. Y bueno, en niños con factores de riesgo que pueden justificar la infección por bacterias resistentes a los antibióticos y en los que no responden al tratamiento inicial con amoxicilina durante 72 horas o con sinusitis grave, se debe realizar un tratamiento con dosis elevadas de amoxicilina clavulánico de 80 a 90 miligramos por kilo por día. Siguiente, por favor. Ya, bien, continuando con la exposición, bueno, esta ocasión vamos a hablar sobre la otitis media, aguda y media aguda. Bueno, esto corresponde a lo que es un proceso séptico inflamatorio en el cual va a haber un recubrimiento mucoperióstico de lo que es el oído medio o también la mastoides. Eh, Esto habitualmente suele ser debido a una etiología viral o bacteriana. Si bien es cierto, este era un problema muy serio de salud pública y en general a a nivel mundial. Y se estima que antes de la llegada de las vacunas, un 80% de los niños que eran menores de 5 años presentaban lo que es este episodio de otitis media aguda. Sin embargo, actualmente, sobre todo dependiendo de la cantidad o el alcance de las vacunas han llegado a la población, se estima que entre un 18 a 17, de un 17 a un 18% son el número de consultas que son debidas a esta causa. Bien. Hablando un poco sobre la fisiopatología, tenemos que entender que la patogénesis es multifactorial, jugando un rol bastante primordial la ventilación de lo que es la trompa de Eustaquio. Y también otros factores como por ejemplo son la madurez del sistema inmune del niño y algún factor ambiental que pueda contribuir a su desarrollo. Bien, el mecanismo principal por el cual ocurre esto sería que primeramente ocurre una infección bacteriana aguda que habitualmente es dado por una inflamación de la trompa de Eustaquio debido a un cuadro respiratorio alto. Eh, por ello, luego existe lo que es una colisión de la trompa por gémenes de la orofaringe y los cuales van a alcanzar a lo que es el oído medio. Y la llegada de estos microorganismos a la trompa y al oído medio van a provocar lo que es esta reacción inflamatoria y la liberación de interleuquinas, lo cual van a provocar vasodilatación, exudado e infiltración leucocitaria, provocando lo que es el aumento de lo que es la presión retrotimpánica, eh, hiperemia de lo que es el tímpano. Todo este mecanismo, lo cual su principal síntoma es que va a producir bastante dolor. En este proceso también puede ocurrir, por ejemplo, una perforación timpánica, por lo que se trata de esterilizar lo que es el exudado dando origen a la otorrea. En lo que es la etiología,
como bien al principio dije, la causa principal en general, la causa principal para ocurrir una otitis media aguda sería la causa viral. Eh, Sin embargo, eh, ok, perdón. Sin embargo, debido a que ya la causa o sea, la frecuencia de las causas de cirugías virales va a depender de la prevalencia de sobre todo de cuánta es cuál es la presencia de la vacunación en la comunidad. Entonces, si es una vacunación bastante activa, probablemente las causas virales sean mucho menores. Y eso se representa bastante en el cuadro, donde, por ejemplo, en América del Norte, donde la vacunación es más activa, las causas, más que todo, son virales, son bacterianas, 150%, por ejemplo, de estreptococo y entre otras. A diferencia de, por ejemplo, en Chile, en el año 2001, y también puedes compararlo con el resto de Latinoamérica, donde, por ejemplo, las causas bacterianas son menores debido a que las causas virales se sobreponen a estas. Como ya dije, por la falta de acceso a la vacunación. Siguiente, por favor. Bien, hablemos de lo que es el diagnóstico. Bien, si bien el principal signo que podemos ver es la otalgia, que esta, como ya dije, se va a deber a lo que son los signos inflamatorios. Esta puede tener hipertermia o no puede tenerla. Eh, Esta frecuentemente durante su evolución va a evolucionar sobre todo lo que es una infección de vías respiratorias. Y por ello los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar es la otalgia, o sea, el dolor de oído, es el dolor, la fiebre y lo que es la irritabilidad. Otros signos clásicos que podemos encontrar serían la otorrea, la inflamación de membrana timpánica, y también puede encontrarse lo que es un engrosamiento o borramiento inclusive de esta. Eh, si bien es cierto, aunque parezca el diagnóstico que es fácil, se ha reportado que hay bastantes casos de error en el diagnóstico de esta. Sobre todo por ello se necesita, por ejemplo, una revisión clínica sobre esto. O sea, la revisión de un clínico para poder corroborar el diagnóstico. Y sobre todo, por ejemplo, vemos que los criterios o elementos que podemos diagnosticar para el diagnóstico. Primeramente tenemos que ver la historia, que tengo esa historia de enfermedad, que tengo un inicio agudo. Por ejemplo, la presencia de algún tipo de exudado que sea proveniente del oído medio. Y no menos importante, lo que son los signos y síntomas debidos a la inflamación del oído medio. Por ejemplo, estos elementos podemos definirlos como, por ejemplo, una reciente inflamación, por lo tanto, haber exudado. También la presencia del exudado del oído medio puede ser debido a otras causas, por ejemplo, el abonamiento de la membrana timpánica, por ejemplo, la movilidad, como en el caso de la movilidad de la membrana está limitada o ausente. También algunos síntomas, otro puede ser lo que son los síntomas y signos de inflamación del oído medio y por lo tanto también sería el tema de la membrana timpánica. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la evolución, tenemos que dar que, por ejemplo, en la gran mayoría de estos casos, la evolución se va a resolver de manera espontánea, en un 60% de los casos. Por lo tanto, no va a recorrer más mayor compensación. Eso lo vamos a hablar un poquito más en el tratamiento. Sin embargo, las complicaciones sobre esta, si bien no son muy comunes, no son tan comunes las complicaciones, eh, suelen ser bastante severas. Como podemos ver, puede ser un caso de, por ejemplo, de mastotitis, labirintitis, inclusive llegando a lo que es una parálisis facial. También patologías meningoencefálicas agudas como meningitis o accesos extradurales o inclusive accesos cerebrales pueden estar cursándose en unas posibilidades para poder llevar una complicación sobre la otitis. Sin embargo, todas estas contrarias fueron bastante frecuentes en la era preantibiótica. Actualmente las complicaciones son raras debido a la presencia y al uso de los que se dan en los antibióticos. Siguiente, por favor. Ya, viene el tratamiento. Si bien el dolor, como ya dije, es intenso y puede provocar lo que es angustia en el mismo paciente, el mismo niño y también y por ende en sus familiares, eh,
Se recomienda más que todo prescribir analgésicos, ya sea si es que sea necesaria una terapia antibiótica o no. Eh, por ejemplo, los analgésicos que más vamos a usar y sean más estudiados y más han comprobado resultados serían los que suele el muy conocido paracetamol y el ibuprofeno. Eh, Bien, en lo que son, en el caso, por ejemplo, no existe un consenso de lo que es el uso de antibióticos después de enfermedad. Sin embargo, se ha visto dos beneficios que tiene el uso inicial de antibióticos. Sobre todo en las zonas donde, por ejemplo, se puede determinar la etiología de causa microbiana. Por ejemplo, se ha visto que pueden tener un aumento en las mejores clínicas en un 26 a 35%. Entre los antibióticos que podemos utilizar, tenemos en primera línea lo que es la amoxicilina, que esta puede ser dado en dosis de 30 a 100 miligramos kilo por día, y estas se van a dar cada 12 horas. Eh, y por ejemplo, esta también tiene que tener en cuenta si es que el niño no haya recibido amoxicilina debido a otro malestar en las últimas 30 días. Tampoco si es que presenta algún tipo de conjuntivitis recurrente o sea alérgico a la penicilina, que será esto bastante importante. Mm, ya, bien, también tenemos lo que es en segunda instancia, lo que es por ejemplo, lo que es la amoxicilina más lo que son inhibidores de beta-lactamasa. Esto sería un tratamiento alternativo a lo que es el tratamiento inicial por si este falla o si aparte de que falle hay un agravamiento en lo que son las 75 horas de inicio. También, por ejemplo, tenemos lo que es las cefalosporinas de segunda generación. Son bastante, por ejemplo, se puede dar un tratamiento combinado, por ejemplo, de amoxicilina más ácido clavulánico. En lo que son las cefalosporinas de segunda generación se puede dar Serfindir a 30 miligramos por kilo por día. O, por ejemplo, cefuroxino a 30 miligramos por kilo por día. Siguiente, por favor. Bueno, la urticaria es una enfermedad de condiciones en la piel calificadas como ronchas, abones, o sea, son ronchas grandes, angiodema o los tres, ¿no? La urticaria se clasifica en hereditaria como el edema angioneurético o edema de Quincke, cuando no hay un factor desencadenante externo evidente, y se cataloga como adquirida, como aguda si tiene una duración menor a 6 semanas y como crónica cuando dura 6 semanas o más. O una urticaria de vasculitis. Etiológicamente, la urticaria puede ser desencadenada por mecanismos inmunológicos, mediados o no por inmunoglobulina E. En niños, las causas más frecuentes de urticaria aguda son las infecciones, especialmente virales, y de vías respiratorias superiores y de urinarias. También hay del aparato gastrointestinal, así como también de hipersensibilidad por medicamentos y alimentos, y esta última principalmente en preescolares. La relación de la urticaria aguda con las infecciones bacterianas por Helicobacter pylori, Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma, Pneumoniae, Salmonella, Brucella, Mycobacterium leprae, Borrelia, Clamidia, Pneumoniae y Yersinia enterocolítica, a donde se concluyó que aunque solo existe una asociación débil con la urticaria, la urticaria con o sin angiodema se relaciona en 16.6% de los casos con erupciones cutáneas asociadas a drogas en los pacientes pediátricos hospitalizados y el 9.2% a 27% de los casos con urticaria aguda. Los alimentos como causantes de la urticaria aguda serían la leche de vaca, el huevo, los mariscos, pescados, los frutos secos, y estos son los agentes mayormente asociados a ella. Siguiente, por favor. Respecto a la fisiopatología, la principal célula implicada en la patogénesis de la urticaria espontánea aguda y angiodema es la célula cebal o mastocito, que al ser activada degranula múltiples mediadores químicos preformados y de novo, de los cuales la histamina es el primero y principal mediador liberado, así como el factor activador de plaquetas, PAF, o los leucotrienos, las prostaglandinas y algunas citocinas, y todos ellos a su vez son causantes lo que sería la vasodilatación y también lo que sería la permeabilidad vascular, edema y el prurito. Sí, no.
En el cuadro clínico, la aparición abrupta es con rápido desarrollo de lo que serían estas ronchas, estos sabones y también el angioedema. Las ronchas aparecen en cualquier parte de la piel y pueden tener múltiples formas y variar en tamaño desde los 2 a 3 milímetros hasta los 10 centímetros o más. Son lesiones dérmicas eritematosas sobreelevadas, ovaladas, circulares y serpiginosas, muy pruginosas y desaparecen a la digitopresión y espontáneamente a menos de 24 horas. El angiodema, ya sea asociado o no a estas ronchas y estos sabones, se caracteriza por ser un edema sin fobia, localizado principalmente en la cara, en los labios, en la boca, en las extremidades y en la vía aérea superior. La urticaria aguda puede progresar a anafilaxia y presentar afectación de la vía respiratoria, sistema gastrointestinal y cardiovascular. Siguiente, por favor. En respecto al diagnóstico, es un interrogatorio exhaustivo en lo que se debe buscar lo que serían los factores desencadenantes, como son las infecciones, los medicamentos, los alimentos y los cambios emocionales, así como la presencia de síntomas sistémicos que sugieran una anafilaxia. En respecto a los estudios de laboratorio, no hay una indicación debido a que la mayoría de estos casos es autolimitada. En lo que respecta al tratamiento, en los pacientes que cursan con manifestaciones leves, se considera eficaz el tratamiento exclusivamente con antihistamínicos de segunda generación a dosis habituales. Estos antihistamínicos de segunda generación, aprobados para su uso desde los 6 meses de edad, son la desloratadina, la fexofenadina, la levocetiricina, lilacetiricina. De no haber una mejoría dentro de las 24 horas, ¿no? Y inicialmente un cuadro con síntomas morados, se aconseja duplicar lo que sería la dosis de estos antihistamínicos y revalorar las próximas 24 horas. Y si no existe una mejoría de esto, se sugiere cuadruplicar la dosis de estos antihistamínicos y agregar un ciclo corto de corticosteroide oral por no más de 7 días, de 0,5 a 1 miligramos por kilogramo por día, equivalente a una prednisona. Y si sigue sin haber una mejoría a las 24 horas este tratamiento, o si se trata inicialmente de un cuadro grave asociado a angioedema o con manifestaciones de larga evolución, se recomienda optar por el uso de antihistamínicos de segunda generación de larga dosis cuádruple más la asociación de corticosteroide oral de 5 a 7 días. En respecto al pronóstico, en la urticaria aguda es excelente y la mayoría de los casos se resuelve unos días o semanas solo bajo tratamiento sintomático con estos antihistamínicos. La morbilidad depende de la severidad y duración de la condición, menos el 1% de las urticarias agudas, evolucionada a urticaria crónica espontánea, ya que en la mayoría de los casos no es posible identificar la causa exacta de esta enfermedad. Siguiente, por favor. En última instancia tenemos a la dermatitis atópica. Tenemos que esta es una dermatitis pruriginosa, crónica caracterizada por múltiples exacerbaciones y remisiones manifestadas de distintas formas según la edad del paciente. Eso lo veremos más adelante. Es una de las patologías dermatológicas más comunes en niños, con una prevalencia que varía entre el 5 a 20% durante la primera década de vida. Y esta tiende a desarrollar otras condiciones alérgicas como el eczema, la asma o la rinitis alérgica, y lo que eso se le denomina diátesis atópica. Aunque este fundamento fisiopatológico no ha sido aclarado del todo, incluso podría ser considerado controversial, y esta resulta de interacciones genéticas, metabólicas, infecciosas, inmunes, neuroendocrinas y ambientales. Y es que es por eso que este mismo motivo el manejo es complejo y multifactorial, y las estrategias es hacia distintos focos patológicos en cada caso particular. O sea, cada caso debe ser estudiado por separado de forma multidisciplinaria. Ahora tenemos que detalles en cuanto a la epidemiología. Tenemos que esto afecta al 5 al 20% de niños del mundo. La prevalencia en Estados Unidos ronda el 17%. La incidencia está en aumento y puede afectar a cualquier raza y región geográfica. Esta tiene una mayor incidencia en áreas urbanas y países desarrollados, especialmente Occidente. Y la mayor parte de los casos se inician antes de los 5 años. Y datos recientes indican una leve o mayor preponderancia en mujeres que en hombres. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos dos vertientes. La genética, que habla de la mutación de la filagrina, que es una proteína que compone la unión intercelular entre distintas células de la dermis, y alteraciones entre los genes que codifican las citoquinas TGLP2, y se ha establecido que también que
el hecho de que ambos padres padezcan de dermatitis atópica da lugar a que el hijo de ambos tenga una incidencia del 80% de desarrollar esta patología. Ahora, en cuanto a la vertiente de la inmunopatología, tenemos actualmente el desarrollo de la dermatitis atópica ocurriría en 3 etapas. Esta se daría por el resultado de la alteración de la barrera epidérmica, determinada genéticamente. Recordemos que la barrera epidérmica constituye parte de la inmunidad innata. También estos pacientes se sensibilizarán a distintos alérgenos, ya que esta barrera, al no ser impermeable, permitirá el acceso a estos y la sensibilización a los mismos. Y estos también se ha favorecido a la presencia del Staphylococcus aureus presente en la dermis. Y por último, que el grataje causará el daño tisular con exposición a proteínas estructurales, y esto puede gatillar una respuesta inmune mediada por inmunoglobulina E. Y que aparentemente la alteración de la barrera epidérmica sería uno de los aspectos centrales de la patogenia de la enfermedad. Fuera de esto, que la alteración de la barrera es capaz de desencadenar una reacción autoinmune de linfocitos T helper 2. También se postula que la alteración de la inmunidad innata también juega un rol importante en la patogenia de la dermatitis atópica. Y que, a su vez, los receptores Toll-like también están involucrados, ya que estos pueden desencadenar la inflamación con secreción de interleucinas 4, 10 y 13. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la clínica, tenemos que esta enfermedad es muy pruriginosa y de curso crónico, y que afecta generalmente a niños con antecedentes de atopía familiar, y que el 60% de los casos se manifiesta en el primer año de vida y 85% antes de los 5 años. Tenemos que existen 3 variedades en función a la edad del paciente. La dermatitis atópica del lactante, que afecta a niños de 1 mes a 2 años, erupción tipo eczema pruriginosa, que afecta a la cara, cuero cabelludo y cuello, y que lo más característico es el eritema en mejillas, como sin microvesiculación, exudación, costas cerosas hemáticas, escamación final. Los pliegues retroauriculares y infraauriculares frecuentemente suelen estar comprometidos, a su vez el cuero cabelludo. Es clásico el compromiso de áreas extensoras, y que a esta edad es frecuente la sobreinfección bacteriana secundaria. En cuanto a la dermatitis atópica del niño, tenemos que esta va desde la edad de los 2 a 12 años. Es continua de la fase de lactante y puede manifestarse de nueva edad. Aunque, sin embargo, tiene características que la diferencian de la misma, como que estas son medas exudativas, placas liquinificadas y alas flexurales. Las formas clínicas de tipo prurigo pueden ser comunes y estas presentan pápulas escoriadas con vesículas y microcostras en su superficie. Y la dermatitis atópica del adolescente adulto, que es en pacientes mayores de 12 años atópicos desde la niñez o que inician enfermedades de edad. Dermatitis más localizada, liquenificada, con distribución similar a la fase infantil, piel engrosada y escoriada en áreas afectadas, principalmente en zonas flexurales, y otros sitios que afectan pueden ser la cara, cuero cabelludo, muñecas y antebrazos. Hay que recordar que todas estas etapas de los casos severos pueden generalizarse, llegando a eritrodermia, y que esta enfermedad afecta la calidad de vida del niño y de sus familiares, principalmente sus formas más severas. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos que tiene diferentes manifestaciones, signos clínicos cutáneos no eczematosos como cerosis, serodermia, queratinosis pilar, pitiriasis alba, línea de Denny-Morgan, pliegues cutáneos, blanqueamiento retardado, palidez facial y frialdad acral y dermatografismo blanco. Y mientras que los síntomas y manifestaciones clínicas propias de la dermatitis atópica son el prurito crónico, las fisuras infraauriculares, retroauriculares e infranasales, dermatitis de manos y pies, líquen simple crónico, eczema de pezón, quelitis y dermatitis de los párpados. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos los criterios propuestos por la Academia Americana de Dermatología, como el prurito, el eczema, las características importantes mencionadas anteriormente, edad de inicio temprana, atopía, inmunoglobulina E reactiva y cirrosis. Y tiene estas características asociadas como respuesta vascular atípica con demografismo, queratosis pilar, cambios oculares supraorbitarios, acentuación perifolicular y otras hallazgos regionales. Siguiente diapositiva, por favor. En última instancia, tenemos que el tratamiento de esta, si bien debe ser sintomático, se puede tratar con emolientes, esteroides tópicos o cualquier sustancia que refuerce la barrera dérmica. Hay sustancias que todavía están en evolución para el tratamiento de la misma, y en cuanto a la evolución se tiene que este proceso inflamatorio solo se le puede tratar de forma sintomática. Eso sería todo en lo que corresponde a mi exposición. Muchas gracias, por cierto. Ya, ¿me escuchan? Ya, mire, dado la hora, porque en realidad debería terminar esto en media hora para poder hacer las preguntas y aclaraciones, ¿ya? El día de mañana que me toca exponer lo que es dermatología, les voy a hacer algunas precisiones sobre la exposición, ¿verdad?
Entonces, cualquier pregunta para el día de mañana, considerando que el docente continúa de estar ya esperando, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Por favor, me lo pasan por WhatsApp de exposición.